Y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la ley santa de Dios. ¿Sí? Si usted en sus Biblias mira en Mateo 5:17, ahí nuestra Biblia nos dice Jesús y la ley. ¿Sí? Pero antes de empezar, yo quiero invitarles que ustedes me acompañen y hagamos una oración, entregándole a Dios este tiempo maravilloso de exposición de su palabra. Señor Dios, gracias por permitirnos estar en este día hablando de tu palabra. Ayúdanos a predicar fielmente, Señor, lo que tú nos quieres hablar y enseñar, porque en tu palabra, Señor, hay inerrancia, Señor, y que nosotros, todos los seguidores tuyos, Señor, debemos aferrarnos a tu palabra, Señor, para que siempre nos conduzca por el buen camino. Prepara los corazones de todos aquellos que están aquí con nosotros en esta tarde, Señor. Y permítenos, Señor, que lo que hoy aprendamos caiga en muy buena tierra, lo coloquemos en práctica y dé un fruto maravilloso para la gloria y la honra tuya. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca entonces de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:17 en adelante. Yo quiero que usted me acompañe a leer en la palabra de Dios. Yo lo tengo acá en Reina Valera, pero lo voy a leer con lo que está aquí al frente en la pantalla, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerán ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Y versículo 20 dice: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces, esta es la porción que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Yo le pido que si me la colocas en Reina Valera, por favor. Yo quiero que ahí usted en su Biblia, ¿cierto? Colócamela por favor ahí. Yo quiero que empecemos entonces a hablar lo que Dios nos quiere enseñar en este día. Nosotros conocemos la ley de Dios. Hemos escuchado acerca de la ley santa de Dios. ¿Sí? Sabemos que hoy en día hay muchas iglesias, en muchas iglesias hay un problema muy grande a la hora de predicar la palabra de Dios. Todos dicen estar predicando la palabra de Dios. Hoy por hoy, en cualquier iglesia que usted vaya, le van a decir a usted que allí donde están predicando siempre la sana doctrina. Siempre. Nadie se va a parar a decir: yo le estoy predicando una falsa doctrina. Siempre el predicador va a estar hablando acerca de estar predicando la sana doctrina. Pero pocos de aquellos que están predicando la palabra de Dios se ciñen al verdadero significado que tiene el texto o que la palabra de Dios nos quiere dar. Hay un afán muchas veces por querer sustentar con un versículo más bien lo que el predicador quiere decir. Muchas veces está ese afán y no está el afán de hacerle una verdadera hermenéutica al texto para poder verdaderamente entender qué es lo que nos quiere decir a nosotros la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, por eso se nos ha vuelto común el dicho que muchas personas lo dicen. Colabórame por favor con la siguiente diapositiva. Yo sé que ustedes lo han escuchado porque yo lo he dicho y lo escuchamos en todos lados, y esto no solamente aplica a las cosas de la Biblia, sino también en cualquier literatura que usted esté leyendo. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice la frase que muchas veces nosotros usamos?
Un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Se dice muchas veces esta frase. Y partamos del punto, ¿cierto? Del punto de que hoy hay muchos cristianos que creen que la ley de Dios ya está abolida. Muchos de los que están aquí sentados creen que la ley de Dios, la santa ley de Dios, está abolida o que ya no hay que cumplirla. Y esto se debe, entre otras cosas, al problema que acabo de mencionar: el uso abusivo de ciertos pasajes sacados de su contexto. Lo cual debe causar entonces cierto asombro en nosotros si nosotros pensamos que la ley ya está abolida. Ahorita vamos a tocar un versículo y lo vamos a profundizar, y es que ya nosotros no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo ¿qué? La gracia. Entonces muchas veces, por nosotros citar este versículo, nosotros creemos que la ley de Dios ya está abolida. Al haberle aplicado una mala hermenéutica, una mala exégesis a ese versículo, por eso hoy por hoy muchas personas en la cristiandad creen que la ley de Dios ya está abolida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, si nosotros creemos que la ley de Dios ha caído en desuso dentro del pueblo cristiano, el pueblo cristiano entonces está viviendo no conforme a los parámetros de Dios, sino a los parámetros del hombre, a los parámetros de este mundo. Porque nuestra vida tiene que estar ceñida siempre ¿a qué? A lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Así que, teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo, hoy quiero desarrollar tres pensamientos, dale la siguiente, tres pensamientos o puntos principales con base al texto que vamos hoy a exponer. Vamos a hablar acerca de Jesús y la ley, pero también vamos a hablar acerca de los cristianos y la ley, y también vamos a hablar acerca de los fariseos y la ley. Porque en el versículo 20, el Señor está diciendo un versículo que nos va a nosotros a abrir la puerta a lo que viene a continuación en el Sermón del Monte. Porque la gran pregunta que a nosotros se nos tiene que dar, según el versículo 20 en la palabra de Dios, dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera, ¿cierto?, o no es mayor a la de los escribas y fariseos, no podrán heredar el reino de los cielos. Y los fariseos eran el estándar máximo de la religiosidad, la obediencia de aquella época. Entonces ellos van a empezar a preguntar, entonces, ¿cómo? Si ellos no van a entrar al reino de los cielos, entonces ninguno va a entrar al reino de los cielos. Entonces en eso vamos entonces a estar trabajando. Entonces, iniciemos por el primer punto, por el primer pensamiento acerca de lo que es Jesús y la ley. Y vamos a mirar los versículos 17 y 18. ¿Sí? Momento. Hello, do you speak Spanish o English? Ah, súper bien. Bienvenidos. Por eso dice, para saber, ¿ok? Bueno, bienvenidos. Entonces vamos a desarrollar el primer punto acerca de Jesús y la ley. ¿Sí? Vamos a leer los versículos 17 y 18, y yo quiero que usted no se me vaya a perder ni a desconcentrar, porque de verdad para mí ha sido muy emocionante justo este tema, la palabra de Dios, porque nos estamos leyendo un libro en casa muy maravilloso que nos habla acerca de la importancia de la ley. ¿Sí? Entonces vamos a leer los versículos, ¿cierto? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, lo más importante que el Señor hace en estos versículos que usted y yo acabamos de leer es que Él les hace un llamado muy especial a los que les están escuchando. Y Él les está diciendo, versículo 17, por favor, Él les está diciendo: no penséis. Él les está diciendo: no penséis. ¿Y qué no tienen que pensar sus discípulos o sus seguidores? Que Jesús no vino a cumplir la ley,
¿cierto? El Señor les está diciendo, no penséis, dice el Señor. Si quiere, volvete a la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que el Señor no quiere que usted y yo pensemos con base a lo que estamos aquí nosotros leyendo? El Señor no quiere que sus discípulos, como les voy diciendo, que sus discípulos torcieran el propósito por el cual el Señor había venido. Muchos dicen, no, es que el Señor vino para mostrarnos la gracia. El Señor vino para mostrarnos que las cosas hay que hacerlas diferente. Y lo primero que quiere el Señor, como está arrancando este versículo 17, es quitar de la mente de estas personas pensar de que Él había venido a eliminar la ley de Dios. Él dice, yo no vine a eliminarla. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo vine a cumplirla. ¿Y por qué el Señor les está diciendo esto a ellos? Por la forma en cómo el Señor estaba haciendo el ministerio. Era un ministerio de un Mesías muy diferente a las esperanzas que tenían el pueblo de aquella época. ¿Sí? Cómo Él confrontaba a los religiosos de la época. Cómo les decía de frente, ustedes son unos hipócritas. Imagínense qué cosa tan tremenda. Entonces, y la forma en cómo Él estaba actuando. En la forma en como Él les decía, lo que no importa, lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Y todas estas confrontaciones que le habían tenido con sus discípulos, que no ayunaban, que no se lavaban las manos, que cogían espigas en el día de reposo, que Él sanaba el día de reposo. Decía, este hombre fue a incumplir la ley. Él no vino a cumplirla, Él vino a incumplirla. Mire, la forma en cómo estaba actuando Jesús los tenía tan embolatados que hasta el mismo Juan el Bautista, al escuchar en cómo estaba Jesús haciendo su ministerio, en Lucas 7, 18 y 22, para que lo tengan ahí, no lo busquemos. Lucas 7, 18 al 22, Lucas escucha el ministerio del Señor. Él está en la cárcel, Juan el Bautista. Juan el Bautista escucha desde la cárcel el ministerio del Señor. Y él, al enterarse acerca de las cosas que están pasando en el ministerio del Señor, él manda 2 de sus discípulos. ¿Y qué es lo que le preguntan los discípulos de Juan el Bautista a Jesús? ¿Eres tú verdaderamente el Mesías? Imagínense cómo era la cosa que el mismo Juan, que ha venido con un concepto tan claro, que tenía una misión tan maravillosa, que sabía que el ministerio de él necesitaba menguar para que el de Jesús creciera, el cual dijo que él no era ni siquiera digno de desatar el calzado, las correas de su calzado, aquel mismo que en el momento del bautismo, él vio que los abrieron y dice que sobre él vino el Espíritu Santo y se escuchó una voz, dice, este es mi hijo, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, ese Juan también. Entonces, pero el Señor, ¿qué le está diciendo? No penséis. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? Él no les dice, vaya, dígale a Juan que no se deje confundir. No, Jesús le dice a los discípulos, dice, ve y dile a Juan lo que ustedes ven que está haciendo el ministerio. Que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los demoniados son liberados. Vaya, díganle eso. Y cuando Juan recibe eso, esas son el proceder del Mesías, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, que nosotros no podemos pensar que el Señor vino a no cumplir, sino que Él vino a cumplir la palabra de Dios. Y la verdad es que hoy muchos cristianos piensan así. Yo no quiero decir quién piensa levante la mano, quién no piensa levante la mano. Usted ahí confróntese. A medida de que vamos a ir predicando, que vamos a ir hablando. Muchos cristianos hoy piensan, ¿cierto? Que ellos piensan, ya vino Jesús. Eso es lo que muchas veces han pensado o nos han enseñado. Dice, ya vino Jesús, la ley es cosa del pasado, Jesús eliminó la ley, la ley no es para este tiempo. La ley es para los israelitas, no es para nosotros. Y quiero decirles algo. A todos aquellos que piensan de esta manera, las palabras de Jesús son muy contundentes con lo que le está diciendo aquí. No penséis eso.
Eso es lo que el Señor les está diciendo. No penséis eso. Es una manera equivocada de pensar respecto al propósito de mi venida, es lo que el Señor les está diciendo. Una manera errónea de pensar acerca del motivo de la encarnación de Jesucristo. No penséis así, es lo que el Señor les dice. Porque, ¿qué dice el Señor? Yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo he venido para darle cumplimiento, que es muy diferente. Entonces, para saber en qué sentido Jesús cumple la ley y los profetas, dale siguiente, para saber en qué Jesús cumple la ley y los profetas, siguiente diapositiva por favor. Lo primero que debemos hacer es definir qué se entiende por ley y los profetas. Entendamos hoy qué es la ley y los profetas, lo cual Jesús vino a cumplir. La respuesta más simple, ¿cierto? Con respecto a qué es la ley y los profetas, la respuesta más simple es que la ley y los profetas, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos como el Antiguo Testamento. Esos son la ley y los profetas. Para referirse a las Sagradas Escrituras, los judíos utilizaban la expresión la ley o los profetas o Moisés y los profetas. ¿Y qué es la ley? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y qué es entonces los profetas? Los profetas son los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, aparte de esos 5. Cada uno de los que ellos están hablando acerca de lo que Jesús vino a hablar, a hacer. ¿Bien hasta ahí? ¿Entendemos entonces qué es lo que es la ley y los profetas? Podemos decir entonces, en otras palabras, que Jesús no vino a eliminar el Antiguo Testamento, sino que Él vino a cumplirlo. Porque si nosotros decimos que Jesús vino a eliminar, a no cumplir la ley y los profetas, estamos diciendo que Él vino a eliminarlo. O sea, como quien dice, el Antiguo Testamento queda abolido completamente, ahora vivimos solamente lo que es el Nuevo Testamento. Pero dentro del pueblo de Dios, muchos han pensado precisamente diferente a lo que el Señor nos está diciendo, que no piensen así. Pero al pueblo cristiano ha hecho lo contrario. Sí han pensado que Jesús vino a eliminar el Antiguo Testamento. Y una muestra de esto es lo siguiente. Vamos a mirar una muestra de que por qué muchas veces nosotros sí pensamos que Jesús vino a eliminar la ley y los profetas. Hoy por hoy podemos ver, ¿cierto?, en muchas librerías que venden Biblias solamente con el Nuevo Testamento. Y uno dice, ¿y esto por qué viene como a la mitad? Sí, porque se considera que entonces el Antiguo Testamento no es importante. El Nuevo Testamento, entendamos algo, no puede ser entendido, ¿cierto? El Nuevo Testamento no puede ser entendido, ¿cierto?, sin el Antiguo Testamento. Es imposible que usted y yo podamos tener cordura, entender todo lo que se está diciendo en el Nuevo Testamento si nosotros no vamos a lo que decimos. Nosotros en el grupo de varones hemos tenido una gráfica acerca de las interacciones que hacen los textos, los links que tienen, ¿cierto? Son cantidades de citas que hay del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Entonces, una muestra más de que el pueblo cristiano ha pensado contrario a lo que Jesús está hablando aquí, que no vino a abolir sino a cumplir, es el error garrafal de ver a un Dios diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Ha llegado usted a pensar que el Dios del Antiguo Testamento era como más bravo que el Dios del Nuevo Testamento? ¿Sí? Yo me hice una vez esa pregunta. Yo me acuerdo que yo le hice una vez una pregunta a alguna persona y la verdad hoy yo no tuve respuesta. Muchas veces usted dice, no, es que el Antiguo Testamento pero tuvo una muerte, tuvo un castigo, pero el del Nuevo Testamento es paz y amor, ¿sí o no? Entonces, es un error garrafal, ¿cierto? Nosotros creer eso. Para muchos dentro del cristianismo, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, mientras el del Nuevo Testamento es un Dios de puro amor. Y ese tipo de pensamiento es terrible. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente. Si pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento,
Eso es erróneo, no puede ser. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Dios es el mismo de hoy, ayer, hoy y para siempre. Dios es inmutable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que es que el de allá era gruñón y el del Nuevo Testamento no es gruñón? ¿Sí? Dios es el mismo. Lo que ha sucedido es que las personas hoy en día, con el fin de tener más adeptos, las iglesias, por tener más adeptos, han dejado de predicar acerca de un Dios justo, un Dios que no pasa por alto el pecado, un Dios, ¿cierto?, que castiga el pecado. Y nos centramos más en una característica que no quiere decir que sea mentira, que es el Dios de amor. Y nos han predicado a nosotros solamente acerca del Dios de amor. Pero para poder nosotros entender el amor de Dios a profundidad, yo quiero decirles que debemos saber que Él es justo y que no ha bajado ni eliminado sus estándares. Eso nosotros lo tenemos que entender. Él no ha eliminado ni bajado sus estándares. Lo mismo del Antiguo Testamento es lo mismo que nosotros tenemos hoy. Una muestra más de que el pueblo cristiano ha pensado contrario a lo que el Señor está diciendo, ¿sí?, es que piensan que las personas en el Antiguo Testamento se salvan de manera diferente a como se salvan en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? Es la pregunta. ¿Cómo nos salvamos usted y yo hoy? ¿Por nuestra fe en quién? En Cristo. Muchos cristianos piensan que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban cumpliendo ¿qué? La ley. Nadie puede ser salvado por la ley, porque nosotros es imposible, somos incompetentes en nuestra naturaleza, no somos capaces de cumplir fielmente la ley. Pero pensamos que los del Nuevo Testamento somos salvados ¿por qué? Por la gracia en Cristo Jesús. Debemos entender, querida iglesia, que los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento se salvan de la misma manera, por la sola gracia y por medio de la sola fe en el Señor Jesucristo. Pero usted dirá, pero es que el Señor Jesucristo, ellos no sabían nada en el Antiguo Testamento acerca de eso. Ojo, sino que en el Antiguo Testamento los creyentes se salvaron por pura gracia, por medio de la sola fe en un Mesías que iba a venir. ¿Sí? Y los del Nuevo Testamento nos salvamos por la pura gracia, por medio de la fe en aquel Mesías que ya vino. ¿Sí ve? Entonces es la misma razón. No es que los del Antiguo Testamento se salvaran por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Así que si dentro de tus pensamientos se encuentran algunos errores a los cuales aquí yo estoy mencionando, es muestra que estamos pensando como Jesús está diciendo que no pensemos. Jesús está diciendo, no penséis que yo vine a eliminar, yo vine a cumplir. ¿Sí? Preguntémonos o preguntémosle al Señor, preguntémosle al Señor lo siguiente, al Señor, Señor, ¿de qué manera debo pensar? ¿De qué manera debo entonces acerca del propósito de la vida respecto al cumplimiento que venía a darle a ella a los profetas? Entonces, preguntémonos eso. Pregúntele, bueno, si yo he estado pensando equivocadamente, si yo he pensado que el Antiguo Testamento ya no es importante, si yo he pensado que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios, o sea, el de allá es más gruñón y el de acá es más amor, si yo he pensado que los que se salvaron en el Antiguo Testamento se salvaron por ley y nosotros nos salvamos por la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Y todo eso es incorrecto. Entonces preguntémosle al Señor, ¿de qué manera debo entonces pensar acerca del propósito de la venida del Señor para cumplir, ¿cierto?, lo que es la ley y los profetas? Debemos pensar de la siguiente manera, siguiente diapositiva. La ley santa de Dios está conformada por dos características. Partamos de ese punto. La ley santa de Dios está conformada por la ley ceremonial y está conformada por la ley moral. Vamos a mirar entonces qué es qué.
Entonces, cuando usted le hablen acerca de la ley de Dios, abarca tanto la ley ceremonial como la ley moral. Así que cuando pensamos en la ley de Dios, debemos pensar en las leyes tanto ceremoniales como en las leyes morales. Y eso se refiere, ¿cierto?, la Escritura cuando habla acerca de la ley de Dios. Está hablando de la ley ceremonial y está hablando de la ley moral. Entonces, arranquemos de que Jesús vino a cumplirla. Vino a cumplir la ley. Vamos a empezar a mirar eso. Vino a cumplir la ley. Ahora miremos cómo Jesús cumplió la ley ceremonial. ¿Sí? Vamos a mirar ese primer punto. Cómo Jesús vino a cumplir la ley ceremonial. Vamos a mirar acerca con respecto a la ley ceremonial. Dios le dio al pueblo de Israel unas leyes ceremoniales que ellos debían cumplir a pie de letra. Dios les dio cada detalle respecto a la construcción de un tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar en el que Dios se reunía con su pueblo, en el cual estaba ¿qué? La presencia de Dios. Eso era el tabernáculo. Dios entonces les dio detalladamente cómo debían de construir este tabernáculo. ¿Dónde está eso? En el Pentateuco. ¿Dónde está eso? En los primeros libros de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios les dio cada detalle de la forma en que ellos como pueblo debían acercarse a Él. Y si ustedes se van a acercar a mí, Él les dio detalle de cómo ellos se podían acercar a Él. Y para eso, para poderse acercar a Dios en la ley ceremonial, Dios instituyó ¿qué? Sacerdotes y sacrificios, porque el pueblo no se puede presentar directamente a Dios, sino solamente por medio de sacerdotes que tenían que llevar los sacrificios del pueblo. Esa es la ley ceremonial. Entonces, el pueblo de Dios se presentaba a Dios de la manera y en el lugar en como Dios había indicado. ¿En dónde? En el tabernáculo. ¿Y de qué manera? A través de sacrificios y a través del sacerdote. Esto es lo que se conoce entonces como la ley ceremonial, que está incluida entre la ley de Dios. ¿Bien hasta ahí? Estas leyes, dice el Señor, esa ley ceremonial, dice el Señor, yo no vine a abrogarlas, yo vine a cumplirlas. Y vamos a ver cómo Jesús las cumplió. ¿Sí? Y usted mira, pero ¿cómo que no vino a cumplirlas? Pero ya nosotros no hacemos ningún sacrificio. Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Ahora hagámonos las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios instituyó la ley ceremonial? ¿Por qué Dios instituyó sacerdotes? ¿Por qué Dios instituyó sacrificios? ¿Por qué Dios exigía sacrificios a las personas? ¿Por qué simplemente Dios no permitía que su pueblo se acercara a Él y ya sin ponerle tantas cosas de por medio? ¿Por qué? ¿Por qué eso no lo podía hacer Dios? Y la respuesta, yo no sé si usted se ha hecho esas preguntas, la respuesta a estas preguntas es simple. Porque era y es imposible que los hombres se acerquen a Dios sin sacrificio y sin un mediador que presente el sacrificio. Y justamente esto es lo que dice la ley, que es la ley ceremonial. O sea, el hombre no se puede acercar ni en el pasado ni ahora a Dios si no hay un sacrificio, quien lo presente, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué es imposible? La pregunta es, ¿pero por qué es imposible que nos acerquemos a Dios sin un sacrificio y sin un mediador que presente el sacrificio? ¿Por qué es imposible? Usted misma lo ha dicho. Es imposible porque el hombre desobedeció, pecó. ¿Qué desobedeció? La ley moral, que es la que vamos a ver ahorita. El hombre desobedeció la ley moral de Dios. Les adelanto, ¿qué es la ley moral? Los mandamientos, los 10 mandamientos. Entonces, así que Jesús, con su muerte, vamos a mirar entonces cómo Él cumplió la ley ceremonial. Él vino a cumplirla. Con su muerte fue el sacrificio necesario. Y a la vez es el mediador entre Dios y el hombre para podernos acercar confiadamente delante de Dios. Entonces Dios instituye, ojo, en su gracia y por pura misericordia, en el Antiguo Testamento, unas leyes ceremoniales
para que el pueblo pudiera relacionarse con él. Porque él quería, Dios siempre ha querido relacionarse con su pueblo. Dios siempre ha estado buscando ¿a quiénes? A los suyos. ¿Sí? Las leyes ceremoniales, con sus sumos sacerdotes y sacrificios, lo que hacían era, ¿qué significaba la ley ceremonial? Con sacerdotes, con sacrificios, era señalar y preparar al pueblo para el verdadero sacerdote. ¿El cual es quién? Jesús. Jesús, dice en Hebreos que Jesús es nuestro verdadero, supremo sacerdote. Él es el verdadero sacrificio también. Él es el cordero inmolado en la cruz. Como el mismo Juan el Bautista lo dijo. He ahí, cuando lo ve, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo proveyó al Cordero, que es Cristo, para que muriera cumpliendo la ley ceremonial y nosotros nos pudiéramos acercar confiadamente hacia Él. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien? Así entonces Jesucristo cumple la ley ceremonial. De ahí que Él diga, ni se les ocurra pensar que he venido a abrogar la ley. No, yo he venido a cumplirla. Es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora hablemos acerca de la ley moral. La ley moral. Porque la ley está compuesta por la ley ceremonial y por la ley moral. ¿Bien? Entonces, hay un sentido más para poder clarificar de que Jesús vino a cumplir la ley, cumplió la ceremonial, pero vamos a mirar cómo Él vino a cumplir la ley moral. Jesús cumplió perfectamente con la ley moral de Dios. Es decir, Jesús, a diferencia del resto de los mortales, sí vivió siempre a la altura de la ley moral de Dios. Es decir, Jesús siempre cumplió los 10 mandamientos. Porque si Jesús hubiera cometido el más mínimo pecado, tan solo uno, ni tú ni yo tendríamos ninguna esperanza para podernos nosotros reconciliarnos con Dios. Porque Dios es justo. ¿Sí? Porque Dios es justo y no va a recibir algo que no es perfecto para saldar la deuda. ¿Bien? ¿Qué dice Hebreos 4:15? En Hebreos 4:15 nos dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él es el sumo sacerdote, todo según nuestra semejanza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero sin pecado. Ahora bien, pienso que ha quedado claro, conforme a lo que hemos leído en la palabra de Dios, que Jesús vino a darle cumplimiento a la ley de Dios, cumpliendo la ley ceremonial y cumpliendo la ley moral. Pero el texto dice que también Él, fuera de que vino a cumplir eso, también vino a cumplir ¿qué? A los profetas. ¿Sí? Él vino a cumplir a los profetas. ¿Y qué decían los profetas del Mesías? ¿Qué decían los profetas del Mesías? Que había de venir un Mesías y ese Mesías cumplía con una cantidad de características que los profetas lo anunciaron 1,000 veces. Lo vemos en los profetas mayores, lo vemos en los profetas menores, lo vemos en el libro de Isaías, que es tan exacto al describir el cordero sufriente. ¿Sí o no? Y Jesús vino a cumplir todo eso. Lo que los profetas dijeron, habían anunciado que Él moriría, pero también resucitaría, decían los profetas. ¿Sí o no? Lo cual sus discípulos no entendían. Jesús muchas veces les dijo, me es necesario morir. Me es necesario morir, pero resucitaré al tercer día. Jesús murió y a ellos se les olvidó eso. Ellos perdieron a su maestro. Mire, cuando usted va a la palabra de Dios en Lucas, ¿cierto? No lo vamos a leer todo pero les voy a contar, ¿se acuerdan cuando en el camino de Emaús? Ellos venían tristes. Y Jesús se acerca y dice, ¿por qué vienen tristes? Dice, ¿acaso eres tú el único forastero en esta tierra que no se ha dado cuenta qué sucedió?
Dice, a Jesús, aquel que, cierto, todo el mundo decía que él murió, se murió, ¿sí? Y dice que entonces el Señor, dice que comenzó desde Moisés. ¿Qué dijimos que era cuando decimos que comenzó desde Moisés? ¿Qué es? La ley, o sea, desde el Génesis. Dice que comenzó en ese camino, ¿cierto? Comenzó desde el Génesis, dice, y pasando por todos los profetas, les declaraba todo lo que la Escritura y entendieron. Dice, todo eso que ustedes están contando, todo eso es que eso dice desde el Génesis y se cumplió, ¿sí? Y ahí fue donde ellos lo reconocieron. También nos dice en Lucas 24, 30, y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿cierto? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Entonces, con estos versículos nos queda claro que también Jesús vino a cumplir lo que los profetas habían dicho de él, que moriría, pero resucitaría. De otra manera, no se podría predicar el arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo Jesús si él hubiera muerto, pero no hubiera resucitado. Bien, vámonos al segundo punto de la tarde. Dijimos, esto es Jesús y la ley. Y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla, la ley y los profetas. Y hemos visto cómo Jesús cumplió la ley y los profetas. Vámonos ahora al versículo 19. Sí, en el versículo 19 vamos a ver acerca de los cristianos y la ley. En esto de los cristianos y la ley dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vámonos a la Nueva Traducción Viviente, por favor. Mire lo que dice el versículo 19 en esta versión. Dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, él está hablando de ¿qué? De la ley y los profetas. Dice, si ustedes no le colocan atención a la ley, lo que dice, no penséis así, o sea, no pensemos cómo, no pensemos de que los mandamientos son insignificantes, no penséis que ustedes no deben enseñarlos, porque si ustedes piensan así, van a ser los más pequeños en el reino de los cielos. Yo les estoy diciendo, van a ser ¿qué? Llamados grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 19 en contexto con lo anterior? Que no pensemos que Jesús no vino a cumplir la ley. Y además está agregando que no solamente no pensemos en eso, sino que nosotros nos invita a que debemos cumplirlos y debemos enseñarlos. ¿Sí? Debemos enseñarlos. Y vamos a ampliar un poquito esto aquí más adelante. Yo los invito a que ustedes se vayan a Romanos 6. En Romanos 6, 14, el versículo B, dice lo que el versículo que les comenté al principio. Reina Valera, por favor. Dice, ¿qué es la parte B? La parte B es después del punto y coma. ¿Listo? Dice, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Uno de los versículos o pasajes bíblicos más torcidos, muchas personas pronuncian este versículo y dicen, pues ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos hemos repetido ese versículo? Muchos, ¿sí o no? Muchos hemos repetido ese versículo. Ahora yo les voy a preguntar, si usted lo ha dicho, ahora respóndase a usted mismo, ¿qué quiso decir usted cuando repetía eso? ¿A qué se refería cuando usted estaba respondiendo que dice bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, ¿qué quería usted decir con eso?
¿Sea usted consciente que quería usted dar a entender cuando usted repetía eso? Ahora miremos qué quiere decir muchos cristianos cuando citan este pasaje, que en esos se puede ver uno incluido cuando no lo hacía. Bueno, tristemente, lo que normalmente quiere decir es que ellos ya no tienen que preocuparse por conocer la ley moral de Dios. Cuando dices que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Cuando se dice eso, se está dando a entender muchas veces que ya no tiene una preocupación por conocer la ley moral de Dios, ni obedecerla. Según ellos, o los que muchas veces sí han pronunciado esta palabra descontextualizada, quiere decir que los 10 mandamientos ya no tienen nada que ver en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. ¿Está esto correcto? No, está incorrecto. Querida iglesia, si usted piensa de esa manera, si piensa en que los 10 mandamientos es algo que ya no tiene nada que ver contigo, porque bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces escuche bien lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en el versículo 17. No penséis así, no penséis así, por favor, porque yo quiero decirles algo, y ojo con lo que voy a decir. Presentación. La frase, yo quiero decirles a ustedes, siguiente, ya me quedó muy chiquita esa letra. Yo quiero decirles que los 10 mandamientos están tan vigentes hoy como lo estuvieron ayer y lo van a estar siempre. Yo quiero que usted entienda eso. Sí, y no se me asuste ni se me sorprenda de lo que yo le estoy diciendo. Pero te voy a decir por qué te sorprendes muchas veces decir que los 10 mandamientos están tan vigentes hoy y como lo van a estar por siempre. Porque usted muchas veces cree que nosotros ya no vivimos bajo esos mandamientos. Nosotros vivimos bajo la del Señor Jesucristo. Pero si nosotros no vivimos bajo los mandamientos, estamos viviendo bajo los estatutos ¿de quién? De los hombres y no los estatutos de Dios. Pero ¿por qué se sorprende usted? Usted se sorprende porque la verdad, hemos estado enseñados en un cristianismo que enseña medios verdades, o literalmente nunca nos lo han enseñado, o solamente hemos creído eso y nunca nos ha causado la intención de ir a buscar más acerca de esto. Pero ojo, decir esto que estoy diciendo allí no quiere decir que estoy argumentando que deberíamos guardar la ley para que nosotros seamos salvos. Eso no quiere decir eso. Yo no estoy diciendo que los 10 mandamientos están tan vigentes hoy como estuvieron ayer y lo van a estar siempre para decir que usted tiene que guardar la ley de Dios para poder ser salvos. Ese no es el mensaje, ni es lo que yo quiero decir. Porque eso sería salvación por obras. Y nosotros hemos dicho claramente que nosotros no somos salvos por las obras que usted y yo hagamos. Usted y yo estamos salvos solamente por una obra, la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que por esa obra es que usted y yo somos salvos, ¿cierto? Y creerlo así es lo que pensaban los fariseos, ¿cierto? Que más adelante vamos a hablar de ellos. Ellos creían que cumpliendo la ley santa de Dios era que ellos iban verdaderamente a ser salvos. Vamos a hablar de ellos más adelante. Entonces, con respecto a lo que yo estoy diciendo, buscar ser justificado delante de Dios, que Dios nos acepte por obedecer los mandamientos, es el núcleo de toda falsa religión, creer que es por las obras. Pero un cristianismo que enseñe a olvidar la ley moral de Dios escrito en los 10 mandamientos, es un cristianismo, déjeme que le diga, es un cristianismo cojo, enfermo y contradictorio. Y les voy a decir por qué es cojo, enfermo y contradictorio. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 31:33. Mire lo que el Señor está hablando acerca del nuevo pacto. El Señor está diciendo que el nuevo pacto tiene unas características. Si usted y yo enseñamos que la ley moral ya no tiene nada que ver con el cristiano, estamos nosotros contradiciendo lo que Dios quiso decir con el nuevo pacto en Jeremías 31:33. ¿Y qué dice Jeremías 31:33? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Y cuál es el pacto que el Señor está diciendo? Dice Jehová: daré mi ley ¿dónde?
en su mente. ¿De qué ley está hablando el Señor? ¿Sí? Y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré por ellos, seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Familia, la Biblia es muy clara. El mismo Dios dice que el nuevo pacto, del cual está anunciando Jeremías, consiste en dar a los creyentes aquella ley que estaba escrita en piedra. Dice, ya no va a estar en piedra. Va a estar escrita ¿en dónde? En sus mentes y en sus corazones. Allí la voy a escribir. Y aún más, si usted se va a Ezequiel 36, 25, 27, ¿sí? El profeta Ezequiel nos habla a nosotros que Él nos va a dar a nosotros un nuevo corazón. ¿Sí? No lo voy a leer, pero ahí está. Dice que Él nos va a dar a nosotros un nuevo corazón. Hablando acerca del nuevo pacto que Él iba a hacer, que nos iba a limpiar, que nos iba a purificar, que nos iba a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Dice que Dios nos dará un nuevo corazón y hará que andemos en sus estatutos, y Él mismo hará que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. O sea que ¿qué? Que los hagamos. Así que el cristianismo que ha olvidado voluntariamente la ley de Dios y lo considera como algo anticuado, que ya no tiene nada que ver, que no estaba viviendo bajo la ley sino bajo la gracia, enseña al pueblo de Dios contradiciendo al mismo Dios. Enseña contradiciendo al mismo Dios, porque intenta arrancar del corazón del creyente lo que Dios mismo ha puesto en el cristiano con el nuevo pacto. Él ha colocado su palabra ¿en dónde? En nuestro corazón. Un amor por su ley ha colocado el Señor, sus 10 mandamientos y su deseo que a obedecerlos. Entonces, con el versículo de Romanos, ¿qué es lo que entonces en Romanos 6:14 ve? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si hemos pensado incorrectamente, entonces, ¿qué era lo que Pablo quería hacer? Lo que Pablo quería decir es que los cristianos entendamos correctamente el propósito y el cumplimiento de la ley de Dios. Eso es lo que Pablo quería. Ahora, pregúntese, ¿cuál es el propósito y el cumplimiento de la ley de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y mire, el propósito y el cumplimiento de la ley de Dios, el creyente vive gozoso porque sabe que Jesús cumplió perfectamente la ley, cosa que ni tú ni yo pudimos hacer, pero Jesús sí lo pudo hacer. El cristiano sabe que por la fe en Jesús, Dios lo ve como si hubiera obedecido perfectamente la ley, porque confía en Cristo como su representante, como su intermediario entre Dios y el hombre. Pero además, el cristiano sabe, el vivir bajo la gracia y no bajo la ley, el cristiano sabe que la ley de Dios nunca la dio para que fuésemos salvos o justificados delante de Dios. Eso es vivir bajo la gracia, entender que la ley santa de Dios, Dios nunca la dio para que si yo pudiéramos ser salvos o pudiéramos estar delante de Dios, sino que el creyente que vive en la gracia y no la ley ha entendido o sabe que el propósito por el cual Dios dio su ley fue para mostrarnos lo pecadores que somos y la necesidad que tenemos de un Salvador. Para eso fue dada la ley de Dios. Yo creo que eso es muy importante lo que estoy diciendo aquí, porque hoy en día las iglesias no quiere decirle a los que están allá sentados que ustedes son pecadores, porque se ofenden. Porque no, entonces no, ¿qué? No volverían. ¿Sí? No queremos ofender a las personas porque queremos más bien tener la iglesia llena. ¿Y de qué vale tener la iglesia llena pero sin la presencia del Señor? ¿De qué vale? Muchos hemos querido sacar la ley de Dios de los púlpitos. Muchos hemos querido sacar la ley de Dios. Pero yo les voy a decir algo. Si usted y yo no entendemos claramente lo que es la ley de Dios, que la ley de Dios nos muestra que usted y yo somos incapacitados de cumplirlas, que necesitamos un Salvador. Porque mire, si yo se le digo
que sobre usted se derramó una gracia tremenda, que Dios te ama profundamente, ¿usted cómo puede entender por qué Dios lo ama? Si no es por cuánto lo ha perdonado. ¿Y qué tanto me ha perdonado Dios? Pues entienda la ley que usted no pudo cumplir, pero que al leerla y entenderla se da cuenta, te respondo a esa gracia tan tremenda que fue derramada sobre nosotros. ¿Sí me hago entender con eso? Porque es que hoy nos hemos limitado a llevar a las personas a que entiendan que el evangelio es que usted haga una oración de fe. Nos hemos limitado a eso. Pero no hemos ido a llevar a la persona que entienda que es una persona pecadora, es una persona incapacitada para encontrarse con Dios y decirle, con toda su incapacidad, Dios envió a Jesucristo para que usted ahora se pueda acercar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Así que Pablo nos enseña con lo que dice en Romanos 6:14, que ya no estamos bajo la ley como algo que nos condene. Eso es lo que Pablo quiere decir. Pablo nos está hablando que ya no vivimos bajo la ley como algo que nos condene, porque estamos bajo la gracia. ¿Y qué es eso que muchas veces decimos? Amparados bajo la sombra de las alas de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que cumplió por nosotros lo que nosotros no pudimos cumplir. Amén. Vámonos al tercer punto de la noche. Los fariseos y la ley. Versículo 20. Mateo 5:20 nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entráis en el reino de los cielos. Entonces, contrario a lo que acabamos de ver con respecto al cristiano, que entiende claramente lo que es vivir bajo la ley, vivir bajo la gracia y no bajo la ley, se encuentra la manera en que los fariseos veían la ley, totalmente contrario. Los fariseos buscaban ser justificados delante de Dios cumpliendo la ley, y ante los ojos de muchos parecían que lo lograban en la forma como ellos se comportaban. Porque ¿qué era lo que hacía el fariseo? El fariseo lo veía a usted y empezaba a orar duro. El fariseo veía que usted estaba ahí y iba y llevaba la ofrenda para que se den cuenta que estoy dando ofrenda. El fariseo, cuando estaba orando y veía que había gente, entonces más se meneaba como junco, dice la palabra de Dios. El fariseo hacía las cosas para que lo vieran las personas, pero no para que lo viera Dios. Y hoy en día hay muchos fariseos, ¿sí? Muchas veces son los que ocupan a veces las primeras filas de la iglesia. Y no les estoy diciendo fariseos a ustedes que están en la primera fila. ¿Sí? Muchas veces esa es la tarea del fariseo. Los fariseos buscaban ser justificados bajo la ley, pero ellos tenían un grave problema. Su justicia era una justicia solamente externa. Y justo en el Sermón del Monte, lo que Jesús está atacando es que no lo de afuera, lo de adentro. Que es lo de adentro. Pero ahí viene lo otro. Muchos dicen, es que el hecho de que usted no me vea orar no quiere decir que yo no lo estoy haciendo. Mi cosa va por dentro. Ni ora acá, ni ora allá. Su Biblia mantiene empolvada. Dice, pastor, es que usted no tiene por qué decirme eso, porque usted no sabe lo que yo hago en mi habitación. Tiene toda la razón, pero muchas veces dicen eso y son doblemente fariseos, porque lo único que hacen en su habitación es ¿qué? Dormir y pecar. Entonces, la justicia de los fariseos era una justicia hipócrita, porque procuraban guardar hasta el aspecto más pequeño en la ley externa de Dios. Pero su corazón era un corazón malvado. Ellos pensaban que no eran asesinos y ellos se jactaban de esos, que ellos no habían matado a nadie. Pero ¿qué les dice? ¿Qué les va a decir el Señor en el Sermón del Monte? Ustedes no han matado a nadie, pero su corazón está lleno de odio. Y les adelantó algo. Ese odio de ellos por Jesús, ¿qué hizo con Jesús? Lo mataron. ¿Sí? ¿Quiénes gritaron crucificadlo?
Ellos fueron los que empezaron a pedir eso. Y dicen, nosotros no matamos, ellos lo mataron, los romanos. Pero en su corazón, desde allí viene. Ellos pensaban que no eran adúlteros porque no se acostaban con una mujer diferente. Pero la miraban y la desnudaban y hacían de todo en la mente con esa persona. Pero como a todos los veían también vestidos y también comportados, pero en su mente eran ¿qué? Una cosa terrible. Codiciaban a la mujer tremendamente, aparte de su esposa. En otras palabras, entonces los fariseos se contentaban con una justicia externa, sin tener el carácter que Jesús está escribiendo en las bienaventuranzas. Ellos no están cumpliendo lo que las bienaventuranzas dicen. Por eso Jesús les llama, ¿cómo les llama Jesús a ellos? Sepulcros, blanqueados por fuera, adornados, pero por dentro dice, hay muerte. Por dentro están llenos, son podridos. Y lo mismo va a pasar a todo aquel que piense que Dios le mira con agrado porque intenta obedecer la ley de Dios. Y Dios no mira que usted intenta obedecer la ley de Dios. Dios mira de que Cristo cumplió por ti y tú crees y tu fe está basada ¿en qué? En Cristo. ¿Sí? Todo aquel que quiere ser justificado delante de Dios, aparte de la justicia de Jesucristo, está muerto y sin esperanza. Bien lo dice Gálatas 3:10. Porque todo, ¿qué dice Gálatas 3:10? Porque de una... Gálatas, Santiago, pero era Santiago 2:10 ahorita. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues Cristo está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y qué dice Santiago 2:10? Que fue el que quisieron colocar ahorita. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. En un punto. Por eso dije yo, si Jesús hubiera por lo menos hecho un pecado, nosotros no nos pudiéramos acercar a Dios, porque no hubiera recibido ese sacrificio. Y la muestra de que Dios le agradó el sacrificio que hizo Jesús es de que Él murió y salió triunfante porque Él resucitó. Entonces, no tenemos nada en qué confiarnos nosotros en nuestra carne. El ejemplo de Pablo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Dice, yo tengo mucho de qué confiarme. Si es en la ley, si es en la carne, judío de judíos, fariseo de fariseos, ¿cierto? De la escuela de Gamaliel. Pero ¿qué dice Pablo? Lo estimó como basura. ¿Y por qué lo estima él como basura? Dice, porque no va a colocar su fe en su propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Solo a través de Cristo podemos acercarnos. Finalizo con esto. Nosotros no podemos dejar de lado la ley de Dios. Debemos tenerla presente como cristianos que somos. No entendiendo que es por ella que usted y yo vamos a ser salvos, sino entendiendo a través de la ley, sacando una radiografía y dándonos cuenta verdaderamente de cuál perversos somos nosotros e incapaces. Pero que cuando Dios nos mira a nosotros, no mira que usted no es capaz de cumplir la ley, sino que uno la cumplió por ti. Que es lo mismo que pasaba en la ley ceremonial. El pueblo pecaba y ¿qué llevaban? Un corderito, una paloma, un animal, donde se le transfería el pecado. Nuestros pecados fueron transmitidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Él murió por cada uno de nosotros, porque nos ama. Pero usted no puede entender del amor de Dios si no se da cuenta usted cuánto lo ha perdonado. ¿Y cómo se da cuenta usted cuánto lo ha perdonado? Cuando usted se hace una radiografía a la luz de la ley de Dios. Aquí en este Mateo 5:20 Jesús nos está diciendo, ¿ustedes quieren heredar el reino de los cielos? ¿Ustedes quieren heredar el reino de los cielos? Y nosotros vamos a decir, sí. Pero el Señor les está diciendo, si no superan la justicia de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos.
para ellos, los escribas y los fariseos era el máximo estándar de espiritualidad. ¿Sí? El máximo estándar. Ellos decían, no, si ellos no van a entrar ni lo intentemos. El Señor le va a empezar entonces a hablar en el Sermón del Monte acerca de la ley dice, mas yo os digo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo en nuestras próximas prédicas. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y oremos. Mi Dios, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Señor, cuántas cosas hemos entendido erróneamente, cuántas cosas por indisciplinado no hemos profundizado, cuántas veces hemos creído que la ley está abrogada, Señor, pero nunca nos habíamos tomado la tarea de buscar si que lo que estaba creyendo, pensando o entendiendo era correcto. Señor, tú has escrito tu ley en mi corazón y mi deleite ahora está en obedecerla. En obedecerla porque tú moriste por todos mis pecados y por mis incompetencias. Gracias a la ley me puedo yo dar cuenta de que necesito un Salvador. Gracias a la ley yo me doy cuenta de que estoy enfermo, incapacitado por sanarme a mí mismo y que necesito un Salvador, que es Cristo Jesús. Pablo se hizo una pregunta clara. ¿Qué pues diremos? ¿Que es mala la ley? De ninguna manera. Porque gracias a la ley, usted y yo podemos entender cuánto amor Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a aferrarnos fielmente a tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos fielmente a tus mandamientos y estatutos, en quererlos cumplir, en amarlos, en deleitarnos, porque tú hiciste una obra grandísima que nosotros fuimos incapaces. Ayúdanos entonces a trabajar todos los días en nuestra santificación. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.